Los microbios son una de las primeras formas de vida que aparecieron sobre la Tierra hace más de 3.500 millones de años, y de cierta manera somos descendientes de ellos. Y a pesar de que algunos fueron vistos por primera vez por Anton van Leeuwenhoek, inventor del microscopio en el siglo XVII, este no supo relacionar estos microorganismos con la aparición de las enfermedades. La superstición, la magia o la hechicería emergió como el primer modelo de construcción mental de la enfermedad, y de hecho sigue presente hasta nuestros días mediante prácticas realizadas por curanderos y chamanes que atribuyen la enfermedad a la acción de fuerzas intangibles, invisibles y misteriosas, de tal manera que la enfermedad resulta de la presencia y la intrusión temporal de cuerpos extraños o espíritus malvados en la persona. A partir de la Edad Media y a raíz de las grandes pandemias de aquellas épocas, como la peste negra, las autoridades religiosas y médicas reforzaron la idea de los malos espíritus que se introducían en el cuerpo y que producían las enfermedades. La epidemia de la peste negra en el medioevo fue interpretada como un castigo divino, como la ira de Dios por los pecados, y ante esto no había nada que hacer más que arrepentirse y pedir perdón. La gente hacía ayuno, hacía penitencias, celebraba misas, realizaba oraciones y grandes procesiones. Incluso se llegó a culpar a ciertos grupos étnicos como los judíos como los causantes de esas epidemias. Sin embargo, ninguno de estos ritos dio resultado. Hoy sabemos que la peste negra es causada por la bacteria Yersinia pestis, que viven en el aparato digestivo de las pulgas, y estas a su vez son transportadas por las ratas negras. A continuación analizaremos algunas teorías sobre el origen de la enfermedad. La teoría cósmica o teoría sideral. Esta teoría plantea que las estrellas y los planetas afectan el comportamiento de las personas, los animales y las plantas. Por ejemplo, en la cultura babilónica y en la Grecia primitiva, los médicos diagnosticaban las enfermedades con base en criterios astrales. En el medioevo, algunos académicos científicos defendían la hipótesis de que la conjunción de Saturno, Júpiter y Marte eran la causa de la peste negra, con el argumento de que esta conjunción había producido un material gaseoso y contaminante que se fijaba alrededor del corazón y los pulmones. En este mismo sentido, se especuló que la pandemia de cólera asiático que se inició en 1817 tenía relación con las fases de la luna. Además, algunos médicos de la salud mental de aquellas épocas intentaban relacionar la manía y la esquizofrenia con la luna llena. En el siglo XVI, Paracelso, médico suizo, alquimista y astrólogo, creó el término lunático para denominar a aquellas personas cuya enfermedad tiene su origen en la luna. El término lunático se mantuvo vigente hasta bien entrado el siglo XIX. Actualmente solo se usa en el lenguaje coloquial. La teoría humoral. Hubo tres versiones de la teoría humoral: la ayurvédica de la India, la de las fuerzas opuestas Yin-Yang de China y la de Hipócrates. La medicina ayurvédica, con más de 3.500 años de antigüedad, sostiene que la enfermedad es el desequilibrio de tres fuerzas: la bilis, el viento y la flema. La medicina china explica que los fenómenos naturales, incluyendo las enfermedades, se originan por un desequilibrio entre dos fuerzas, el yin y el yang. El yin representa lo oscuro, lo frío, lo húmedo, lo negativo y lo femenino, mientras que el yang describe lo luminoso, lo cálido, lo seco, lo positivo y lo masculino. Para Hipócrates, médico griego, la salud depende de la armonía de los cuatro humores, y la enfermedad es el resultado del desequilibrio entre ellos. Estos cuatro humores o fluidos eran la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Por ejemplo, él atribuyó el cáncer al exceso de bilis negra en el cuerpo. Asimismo, de acuerdo con la teoría humoral, ya que la sangre era el líquido predominante del cuerpo, los médicos del siglo XVIII practicaban la sangría o flebotomía, que significa extracción de sangre, para tratar la fiebre, hipertensión, edema pulmonar, viruela y gonorrea. La teoría del miasma. La teoría del miasma fue dominante al lado de la teoría humoral hasta bien entrado el siglo XIX.
Es sorprendente que esta teoría haya prevalecido durante tanto tiempo. Una explicación de esta duración es el nivel general de insalubridad de las nuevas ciudades en crecimiento de aquel entonces, y por la proliferación de olores nauseabundos por la ausencia de alcantarillas y de depósitos de basura. Los miasmas, según esta teoría, son exhalaciones pútridas y vapores o gases liberados por la materia orgánica, vegetal o animal en descomposición. Se difunden por el aire y son inhalados por las personas, haciendo que se enfermen, porque según estas creencias, cualquier mal olor es sinónimo de enfermedad. Por ejemplo, el higienista Max von Pettenkofer sostenía que el cólera no se contraía por la ingestión, sino por la inhalación de algún gas venenoso emanado de la tierra. De esta forma, la fiebre amarilla, la viruela y el sarampión eran originados por la inhalación de estos vapores o miasmas. Durante la epidemia de peste negra en Alemania, los médicos usaban trajes especiales, se cubrían de pies a cabeza y estaban equipados con un bastón para no tocar a los enfermos, y también con una máscara en forma de pico de ave cuyo interior estaba perfumado con esencias y aromas florales, para purificar el aire que entraba por la máscara y así evitar que el médico respirara el aire corrompido que producía la enfermedad. La teoría microbiana. La formulación de la teoría del germen o teoría microbiana de la enfermedad es la culminación de las investigaciones realizadas por Louis Pasteur y Robert Koch. Dicha teoría rompió con los viejos esquemas, se fundamentó en la observación experimental y abrió el concepto de causalidad. Esta teoría propone que los microorganismos son la causa de una amplia gama de enfermedades. Estos organismos son demasiado pequeños como para ser observados a simple vista. Louis Pasteur, en sus primeros estudios sobre la fermentación entre 1857 y 1865, identificó una estructura corpuscular parecida a glóbulos de sangre en los gusanos de seda muertos, es decir, observó lo que se puede denominar la causa necesaria para inducir la enfermedad y muerte de los gusanos, y más adelante, en 1876, investigó la causa de la infección urinaria en el hombre, estableciendo una conexión suficiente entre microbios y enfermedad. Hoy en día la OMS define salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por ejemplo, una persona que sufre de discriminación no podría ser considerada saludable hasta que goce de un entorno más saludable. La salud es un derecho de todo ser humano, sin distinción de etnia, religión, ideología política o condición económica y social. Por otra parte, la OMS define enfermedad como una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Actualmente, el avance de la ciencia ha logrado erradicar enfermedades como la viruela y casi ha llegado a erradicar al sarampión y a la poliomielitis. Enfermedades que en la antigüedad causaban mucho estigma, como la lepra y la sífilis, son ahora perfectamente tratables y curables. La infección por VIH es ahora considerada una enfermedad crónica y controlable, y una persona con VIH puede vivir una vida plena y normal cuando hace 3 décadas era considerada una sentencia de muerte. Existen vacunas para muchas enfermedades, incluyendo la primera vacuna desarrollada e implementada en un tiempo récord de 9 meses, que es contra el SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad COVID-19. Así es como avanza la ciencia y la medicina. Numerosos científicos, médicos e investigadores trabajan día a día para salvar muchas vidas y con la esperanza de un futuro libre de enfermedades.